Y bueno, vamos a cerrar la noche hoy con un panel muy especial, espectacular, diría yo, con dos economistas muy destacados. Por un lado tenemos a Raúl Feliz y a Julia Vaca. Julia es la Chief Economist de Banco Azteca, es economista con una sólida trayectoria, estudió en el ITAM, donde cursó la licenciatura en Economía, y a lo largo de su carrera ha ocupado cargos clave en instituciones como Acerca, Banorte y Banamex, destacándose por su capacidad analítica y profundo conocimiento del entorno macroeconómico. Actualmente se desempeña como Chief Economist de Banco Azteca, como ya lo dijimos, y bueno, pues es un honor, por supuesto, contar con su presencia. Y por otro lado, bueno, tenemos a un gran economista, que es Raúl Feliz, que también tiene una larga trayectoria. Es maestro en economía por el CIDE ya desde hace muchos años, licenciado en economía por la Universidad Autónoma de Santo Domingo en la República Dominicana, y a lo largo de su carrera ha impulsado el pensamiento económico desde distintas trincheras. Fue fundador y director durante 5 años de la revista Economía Mexicana, Nueva Época, una publicación clave para el debate económico en este país. En el ámbito privado, Raúl dirige R.A. Feliz y Asociados, una firma especializada en consultoría económica y financiera. Además, ha participado activamente en investigaciones de gran valor para los sectores público y privado en México, aportando análisis rigurosos sobre temas económicos y financieros. Entonces, bueno, pues me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Raúl y a Julia, y van a estar moderados por Armando Rodríguez, que todos conocen, director de análisis de Punto Casa de Bolsa. Entonces, Raúl, Julia, Armando, bienvenidos y adelante. Gracias. Muchas gracias, Héctor. Julia, Raúl, un placer tenerlos aquí, de verdad. Es un honor para nosotros. Y bien, pues bueno, creo que no podemos pasar de alto el tema del día de hoy, el tema de los aranceles. ¿Qué impacto pudiera tener esto en el crecimiento económico? Coincido con la participación de Sergio Sarmiento de que el crecimiento previsto por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pues se ve muy optimista, ¿no? Un rango del 2 al 3%. Nosotros consideramos que está muy elevado, que a lo mucho podemos crecer 0.5% posiblemente este año. Yo sé que es un escenario complicado por todos los supuestos que pudiéramos tener, así que no sé, Julia, si quieres que empezamos contigo. Pues bueno, aquí yo creo que lo que vale la pena empezar es, yo creo que hasta ahorita todavía sigue habiendo mucha incertidumbre en cuanto a las políticas que vaya a tener Trump hacia adelante. Ya el 2 de abril quizá tengamos más luz. Un poco abordando el crecimiento, pues sí, nosotros también traemos una perspectiva de 0.6. Prácticamente ahorita estamos al borde de una recesión técnica. Les recuerdo, en el último trimestre hubo un decrecimiento de 0.6 y los datos del IGAI, no me dejarás mentir, Raúl, pues de enero fueron malos. Entonces muy probablemente enfrentemos una recesión técnica tan pronto como en el primer trimestre del 2025, y pues bueno, eso sin tener en cuenta toda la parte de las tarifas de Trump. Pero yo creo que ahorita aquí Raúl nos podría platicar un poco del efecto que estarían teniendo, o esto que nos acaba de anunciar Donald Trump el día de hoy, de 25% de tarifas a los autos, que bueno, también sabemos que en 2024 lo que fue del PIB, la parte de automóviles es alrededor de 5% del PIB, ¿no? Entonces, pues sería un golpe, pero aquí, ¿qué nos puedes decir, Raúl? Mira, yendo primero a cómo vemos lo del crecimiento, obviamente 2-3 está fuera de toda realidad. Aún sin los eventos disruptivos del gobierno de Trump, la economía iba a una marcada desaceleración. Con las cifras del IGAE de enero que se acaban de publicar, yo creo que 0% de crecimiento, o entre 0 y 0.5, es donde estábamos realmente. Y ahora, de alguna forma, la pregunta ya no es si vamos a estar en recesión o no, sino si la recesión será corta, poco profunda, o será profunda y larga, ¿no? Ese yo creo que es el tema real. Lo que acaba de anunciar Donald Trump
como nunca en esta oportunidad es oportuno decir que el diablo está en los detalles. Si lo tomamos a face value, un 25% a los productos terminados de autos sería devastador para un país como México, que tiene un muy exitoso proyecto de la industria automotriz, 5% o más del PIB, pero además es nuestro sector más moderno, nuestro sector exportador, que paga mejores sueldos. Sin embargo, cuando vemos los detalles, Trump no dijo que suspendía el Tratado de Libre Comercio. Entonces, si el Tratado de Libre Comercio va a ser la ley vigente, pues 60% probablemente de nuestras exportaciones pueden caber por ahí con arancel cero. Y de la industria automotriz, a lo mejor un 25-30% tendrá que pagar de alguna forma el 25%. Es malo, es mejor no haberlo pagado, pero el resto del mundo que compite con nosotros en la industria automotriz lo va a pagar. Así que relativamente podríamos paradójicamente mejorar. Pero bueno, esto sin duda va a hacer que nuestro crecimiento sea menor que el que ustedes tienen estimado, probablemente negativo. Faltan los detalles de los aranceles proporcionales el próximo 2, pero creo que lo que se ha filtrado en Washington hoy es que esos aranceles ya no van a ser tan altos como se pensaba, sino que van a ser incluso menores a los que los países le cobran a Estados Unidos, lo cual implicaría para México aranceles proporcionales para todo lo demás de un 3 a un 6%, que no es muy grave. No se puede ser optimista con esto, pero quizás se está desarrollando esto de una forma que el escenario menos pesimista es el que se está materializando. De acuerdo. Perfecto. Y creo que algo que resulta hasta cierto punto paradójico es que gran parte de las marcas exportadoras de autos pues son estadounidenses, ya lo platicábamos con anterioridad, el caso de General Motors, Stellantis, Ford, ¿no? Que son marcas naturalmente muy relevantes en el mercado estadounidense, pero esto ya no importó en este tipo de políticas necesariamente. Pero estas marcas son las que cumplen en mayor proporción con las reglas de origen del Tratado de Libre Comercio. Entonces, en principio, la van a librar porque no van a pagar el 25% de los autos que producen en México. Quizás las marcas europeas, como voy a decirlas, Audi o BMW, que traen partes de Europa usando el Tratado Comercial de México-Europa, van a perder ese beneficio, porque lo que hacían es que traían componentes claves de Europa que no pagaban aranceles al entrar a México, aquí producían parte del auto y luego lo ensamblaban y lo mandaban a Estados Unidos, acudiendo al principio de nación más favorecida, pagando un 3%. Ahora, esa parte, ese negocio, en esa forma, se vería realmente afectada por el arancel del 25%. Pero yo creo que los productores americanos no van a sufrir mucho por la regla de origen que las cumplen. Lo que yo creo que Trump los va a presionar políticamente para que se tomen su tiempo, pero que vayan de México. O sea, él lo ha dicho, él quiere que las plantas de autopartes se vuelvan a localizar en los Estados Unidos. Pero eso no es un proceso que va a ocurrir de un día para otro, eso va a tomar años. Y probablemente yo espero que cuando se pueda hacer ya haya terminado el gobierno de Donald Trump. Sí, Pues muy bien. Algo que me sorprendió particularmente el día de hoy fue la reacción del tipo de cambio, que no fue una reacción, digamos, que se esperaría tras este tipo de anuncios, ¿no? Fue una depreciación creo que muy moderada respecto a jornadas anteriores. Y recuerdo que durante la primera gestión de Donald Trump, cuando teníamos el tema también de que iba a quitar el Telecán, que iba a poner el muro, pues al principio hubo una depreciación importante, pero cada vez fue diluyéndose más el efecto, ¿no? Creo que ahorita estamos en un escenario muy parecido, muy acelerado, en el que la reacción del tipo de cambio, pues cada vez va a tener una menor. Parece creerle cada vez menos. O más bien, los analistas se dieron cuenta que es una declaración que a primera lectura parece muy agresiva, pero que si tomas en cuenta que se va a respetar el Tratado de Libre Comercio, no lo es tanto. Yo creo que si no fuera así, hoy estuviéramos viendo una reacción muy sustancialmente más alta, quizás un tipo de cambio de 22 pesos y no 20, 30 como se está viendo en este momento. De acuerdo. Y otro factor que, bueno, también naturalmente va a incidir hacia adelante es el tema de política monetaria,
¿no? Recientemente vimos las actualizaciones por parte de la Reserva Federal, donde baja su estimación de crecimiento económico, sube su estimación en temas inflacionarios. No sé qué piensen ustedes, todos estos efectos también hacia nuestra economía y el tipo de cambio. Digo, es muy complejo. Pues en cuanto a la Reserva Federal, pues a mí lo que me pareció es que vimos una Reserva Federal como congelada en el tiempo, ¿no? O sea, porque realmente la semana pasada que fue la reunión de política monetaria, pues prácticamente el diagrama de puntos, es decir, donde los miembros de la Reserva Federal dicen dónde ven la tasa, prácticamente no lo cambiaron frente al que presentaron en diciembre pasado. O sea, ven 2 recortes de 25 puntos básicos este año, para 2027 son 2 o 3. Igual 2 para el 26. Para el 26, perdón, y para el 27 también sin cambios frente a lo que presentaron en diciembre. Ahora, Powell habló mucho de que pues, hay mucha incertidumbre y que hasta ahorita pues, tiene una posición actual en la que se pueden esperar y ver qué es lo que va a pasar más adelante. Pero ahora, lo que sí es un hecho es que sí disminuyeron el crecimiento y aumentaron la inflación. Sí, sin embargo, yo creo que es la posición correcta. Es decir, ellos desde diciembre perfilaron una pausa para ver cuál es el estado de la economía y para dar tiempo a ver cuáles van a ser las consecuencias y qué tipo de políticas realmente de guerra comercial o comerciales se van a aplicar. Entonces, yo creo que están en esa pausa, pero sin embargo, sí ha habido un cambio notable en la narrativa de lo que está pasando. Se pensaba que la economía americana era imparable, que crecía, que nada la detenía. Hoy ya sabemos que no es cierto. La economía ya se estaba desacelerando desde finales del año pasado. Y hoy estamos en un riesgo de recesión también en Estados Unidos. La Reserva Federal en su análisis percibe un soft landing de la economía. Por eso bajó su estimación de crecimiento, pero no se desplomó el crecimiento. Lo que están estimando es que la economía, después de estar creciendo un par de años arriba de 2.7, 2.8, bajaría hacia la tasa de crecimiento potencial de 1.8. Pero hay un riesgo de que si Trump se le va la mano en este tema de los aranceles y estalla una guerra comercial mundial, tengamos una recesión no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Y en ese caso, curiosamente, la Reserva Federal va a tener que salir a rescatar a la economía. Bajando ya no 2 veces, sino incluso 3 o 4 veces la tasa de interés. Sí, yo creo que incluso un 75 puntos básicos que bajara no sería una recesión. No, yo creo que ese todavía es un escenario de soft landing. Yo creo que arriba de 75 puntos básicos ya serían... Sería. Y en nuestro caso, el Banco de México, pues también tenemos un anuncio mañana. Y yo creo que van a ser 50 básicos. Y la próxima reunión de mayo también podrían ser 50. Es lo que justo estaba platicando con Armando hace rato y lo que decía que mañana yo creo que van a cantar los otros 50 puntos básicos para mayo. Sobre todo si logramos que la próxima semana las tarifas recíprocas sean bajas para México. En ese caso yo creo que está pintado el escenario de otros 50 en mayo y una tasa en la parte final del año entre 7,75 y 8%. Sí, creo que este escenario que mencionan de que posiblemente la Fed tuviera que acelerar el ciclo de baja en tasas ante un escenario recesivo es también lo que pudiera explicar que el índice dólar, más que una fortaleza marcada del peso, ha ido bajando de forma importante, ¿no? Buscando los inversionistas pues un diferencial en tasas reales interesante, que bueno, nuestra economía todavía lo cumple, a pesar de que lleguemos a los niveles del 8% relativamente pronto con lo que ustedes mencionan. Así es, ha sido una sorpresa porque ceteris paribus, decimos los economistas, todo lo demás constante, se esperaba un dólar fuerte para esta fecha y en realidad está 5% abajo contra las principales divisas del mundo. Y esto hay que leerlo como una falta de confianza, un voto de no confianza de los mercados en el manejo económico de Donald Trump. Yo creo que la verdad muchos pensaban que las medidas que Trump iba a anunciar iban a fortalecer el animal spirit
de los empresarios, los mercados iban a estar bollando. Así parecía en enero, ¿no? Pero ya vimos, hemos experimentado una corrección del mercado de un 10%. Estamos en vía de si recuperamos o no, o si se va a caer otro 10% y el mercado de capitales pasará de un bull market a un bear market. Eso todavía no está definido, pero la recesión, un posible bear market, un crack en el mercado, son lo que ha traído estas políticas de Donald Trump, no la prosperidad que él anuncia. Aunque también no hay que olvidar que todavía faltan las positivas, ¿no? O sea, el recorte de impuestos, la desregulación del sector bancario y del energético. Entonces, sí falta, pero si eso lo va a tener que hacer para sacar a la economía de una profunda recesión, de mucho no va a servir, ¿no? De acuerdo. Sí, algo muy curioso que está pasando ahorita en los mercados en lo que va del año es que el mercado mexicano trae un avance, incluso en términos dolarizados, de alrededor del 10%, lo que va del año medio a través del índice de precios y cotizaciones. Y como mencionaba Raúl, en Estados Unidos hay una contracción en lo que va del año en el índice Nasdaq, por ejemplo, de alrededor de un 10%. Justamente al tener estas variables de un mercado estadounidense un poquito más ajustado y un peso relativamente fuerte contra el dólar, pues hemos buscado que los clientes se posicionen también, aprovechar a estas valuaciones y a este tipo de cambio, un poco más una exposición a activos de riesgo. Sí, yo creo que nadie tiene una bola de cristal para adivinar exactamente lo que va a pasar. La lección que la historia nos ha enseñado es que hay que diversificar. Estados Unidos viene de una secuencia de unos 3 post-COVID. Ninguna economía fue más fuerte que Estados Unidos, ningún mercado fue más fuerte que el Standard & Poor's 500, pero sabemos que los árboles no llegan al cielo, ¿no? Entonces, muchos mercados se han quedado relativamente baratos, el mercado chino, en general los emergentes, el mercado europeo, que ahora que posiblemente va a haber paz en Europa, y ahí es donde en este momento los flujos de capitales se están yendo. Por eso, todos estos mercados, el europeo, el promedio de los emergentes, el chino, incluso el japonés, están superando al mercado norteamericano en este momento. Sí, muchos factores encontrados, ¿no? Porque todo esto que mencionas también, Raúl, ha incidido en los precios de los hidrocarburos, a la baja en algunas mezclas internacionales, y esto pudiera, digamos, ayudar un poco a la presión inflacionaria en general. Sin embargo, bueno, con el tema de los aranceles, pues es otro efecto también que lo contrapone, ¿no? Entonces, en términos de inflación, también va a ser relativamente complejo poder definir más o menos los rangos en los que se pudiera ubicar en el corto mediano. El precio del petróleo. El precio del petróleo y a su vez el impacto que tuviera en la inflación en México. Pues es complejo, faltan los detalles, creo que por eso la Fed se ha mantenido muy conservadora para ver realmente el impacto neto de los aranceles, porque va a haber, sin duda, los aranceles son choques inflacionarios o por lo menos de inflación transitoria. Pero hay otros choques, por ejemplo, la caída de la confianza del consumidor, la posible recesión, la caída del precio del petróleo. Entonces, todo esto va a generar un efecto neto que en este momento no está claro. Sí. Hace un par de semanas, Raúl, mencionabas un efecto muy interesante de el cambio en el déficit por parte de Estados Unidos de llegarse a aplicar estos aranceles que pudiera eventualmente trasladarse hacia otras economías, ¿no? Tal vez reduzcas el déficit por parte de unas economías, pero lo amplíes para otras, por ejemplo, en el continente asiático. Bueno, eso fue lo que ya pasó. Eso ya pasó en el primer gobierno 16, de Trump. ¿no? ¿Sí? Que nada más es una sustitución de importaciones. Es correcto, o sea, importaciones chinas que las importaciones de China hacia Estados Unidos cayeron sustancialmente. Por eso México se volvió el principal exportador a Estados Unidos. Pero luego vemos que quizás parte de las exportaciones de México eran chinas disfrazadas. Y desde luego no tengo la menor duda del caso de Vietnam, ¿no? Sí. Que fue el gran ganador de esta guerra comercial. O sea, se volvió el tercero o el cuarto exportador hacia Estados Unidos y es, por lo menos sospecho que algunas fábricas chinas cruzaron la frontera con Vietnam, ¿no? Seguramente. Así es. Pues bueno, no sé si quisieran agregar algo más a este
a este panel. No sé si nos quisieras platicar un poco de la parte de finanzas públicas. También hace rato platicando un poco, me decían de la preocupación que tienen, sobre todo por la parte de la consolidación fiscal que estamos enfrentando este año, un 3.9 en los requerimientos financieros, después del 5.7 del 2024. Entonces, aquí, como bien Armando dijo al principio, estás hablando de que Hacienda dio un crecimiento entre 2 y 3%, con la producción petrolera cayendo, varios problemas con Pemex. Entonces, en ese sentido, ¿qué te hace sentido en la parte del presupuesto? Pues mira, creo que es un gran reto. Consolidar fiscalmente, en el momento que lo estamos haciendo, configura una política fiscal procíclica. Es decir, en un momento donde la economía se está desacelerando por la transición normal de los sexenios, Sí, de sexenio. y ahora, y ante la incertidumbre que generan estas medidas, lo ideal lo ideal hubiese sido tener un espacio fiscal para darle un soporte a la demanda agregada. No lo tenemos porque se usó ese recurso en un momento donde no era necesario. Y ahora, pues hay que hacer esto. Entonces, el único factor que está ayudando a la economía es la reducción de las tasas de Banco de México. Porque si ves, el entorno externo está lleno de incertidumbre y no contribuye al crecimiento. Y la política fiscal tampoco contribuye al crecimiento. El problema que podríamos tener, afortunadamente, todo parece indicar que no vamos a tener la versión dura de la política comercial de Trump. Pero si llegáramos a tener una idea de un 25% de aranceles sin distinción a la producción mexicana, tendríamos una caída del PIB de por lo menos 2%. Y en ese escenario, consolidar fiscalmente va a ser imposible. Entonces, ahí se podría generar efectos de segundo orden muy desestabilizadores, como perder el grado de inversión o reducciones de la calificación. Esperemos que no, y creo que pues, es importante preservar el grado de inversión de la economía, y pues va a ser un año de bajo crecimiento porque va a ser necesario hacer el ajuste fiscal y soportar esta incertidumbre. Pero hay parámetros, o sea, si la economía se va a caer 2%, pedirle al gobierno que reduzca 10% en términos reales el gasto es imposible. O sea, y nadie está obligado a hacer lo imposible. Yo no soy tan pesimista, yo esperaría que la economía crezca cerca de cero, y bueno, quizás no es el momento más oportuno para hacer la conciliación fiscal, pero es lo que los mercados están demandando, y creo que es lo que el gobierno se ha comprometido a hacer, y si no lo hace, va a haber un castigo de credibilidad. Y creo que la razón con todos estos comentarios de deuda a PIB va a estresarse relativamente pronto, ¿no? Sí. Ubicarnos en niveles tal vez del 60%, un poco más, posiblemente. Tanto como 60 no creo. Yo no. Y en 60 están los peers, ¿no? Exacto, más o menos. sí, yo creo que si bien terminamos el año como en 50, 51 por ahí. 51, Sí, como 55. Sí, 54. No creo que lleguemos a 60. No, 60. ¿no? Sí, no, ¿verdad? Eso es bueno, o sea, dentro de lo malo, nuestro nivel de deuda PIB comparado con los PIBs es relativamente bajo, lo cual quiere decir que podemos crecer un poquito la deuda sin que nos salgamos de parámetros. Muy bien. Bueno, pues muchos temas interesantes. De verdad, muchas gracias, Julia, Raúl, por la participación, por sus comentarios. Doy la palabra a Héctor Romero y Marta para comentarios finales. Muchas gracias. Descarga no la app. Descarga la herramienta que necesitarás en tu día a día. Esa herramienta que te dará certeza y claridad de cómo van creciendo tus finanzas. Punto Trader es más que una simple app. Nosotros no nos comparamos, sabemos lo que somos.